La mujer que más secretos guardó de Michael Jackson hoy tiene 66 años y por primera vez rompe el silencio. No es una nota más de farándula. Es la voz de quien estuvo en el centro de un pacto extraño, un matrimonio que no parecía de amor sino de conveniencia, y una maternidad que ella misma comparó con un procedimiento veterinario. ¿Qué tan cierto fue todo lo que el mundo creyó? Debbie Rowe, la asistente de una clínica dermatológica que pasó de servir café y contestar teléfonos a ser esposa del rey del pop, fue la testigo más cercana de sus noches de insomnio, de sus enfermedades ocultas y de su desesperado deseo por ser padre. Mientras los tabloides inventaban romances con princesas y estrellas de Hollywood, él buscaba otra cosa. Alguien que le ofreciera lo que más anhelaba, una familia. Y esa mujer fue ella. Pero lo más perturbador no es lo que vivieron juntos, sino lo que callaron. Michael, entre tratamientos médicos y giras interminables, encontraba en Debbie una compañía que no exigía reflectores ni contratos millonarios de exclusividad, hasta que, paradójicamente, la relación terminó convertida en eso, un acuerdo escrito, frío, con cifras y cláusulas que marcarían a sus hijos para siempre. Y aquí viene lo más impactante. Fue ella misma quien, en medio de la intimidad, pronunció la frase que cambiaría todo. Si quieres tener un hijo, yo te lo doy. Una promesa que no sonaba a romanticismo, sino a trato, y que acabaría definiendo una de las historias más enigmáticas de la cultura pop. Antes de contarte cómo esa promesa terminó en boda express en Australia, déjame invitarte. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita y acompáñanos, porque aquí revelamos las verdades que casi nadie se atreve a contar sobre los ídolos más grandes de la historia. Michael se encontraba atrapado en su relación fallida con Lisa Marie Presley, quien se resistía a formar una familia. En ese vacío, Debbie apareció como una opción inesperada. Mientras ella lidiaba con un divorcio doloroso y una vida sin rumbo, él buscaba llenar el hueco de la paternidad. Dos soledades se encontraron, y de ese choque nació un acuerdo que aún divide a millones. ¿Fue amor real o simple transacción? Lo cierto es que, cuando el matrimonio con Lisa Marie se derrumbó, Debbie ya estaba en el lugar preciso, con la promesa lista para cumplirse. El mundo lo vería como un nuevo capítulo romántico. Pero detrás se escondía una verdad más fría, una que apenas empezaba a escribirse. El año era 1996, y Michael estaba en medio de la gira History, el tour que lo llevaba a los escenarios más grandes del planeta. Sin embargo, lejos de los reflectores, había un detalle que lo mantenía inquieto. Debbie Rowe estaba embarazada. Nadie fuera de su círculo cercano lo sabía. Ella ya había perdido un primer embarazo, y esa herida todavía la perseguía. Pero ahora la noticia era diferente. La posibilidad de un heredero del hombre más famoso del mundo se convertía en un hecho. Lo sorprendente es cómo se manejó todo. No hubo serenata ni anillo de compromiso, no hubo portada de revista con una historia romántica. Hubo una llamada seca, directa. Michael le pidió a Debbie que volara a Australia. Cuando ella llegó, él le anunció sin rodeos que se casarían al día siguiente. Así, el 13 de noviembre de 1996, en un hotel de Sydney, se llevó a cabo una boda express con apenas 15 invitados. Una escena que parecía sacada de un guión apresurado más que de un cuento de hadas. La prensa mundial no tardó en reaccionar. Los titulares hablaban de un matrimonio armado para la foto, un intento desesperado de lavar la imagen de un ídolo cuestionado. Los fans se sintieron traicionados, y la frialdad de las declaraciones de ambos solo alimentó las sospechas. No había miradas cómplices ni gestos de pareja enamorada. Había silencio, distancia, como si cada paso estuviera calculado, y quizá lo estaba. 3 meses después, el 13 de febrero de 1997, nació el primer hijo, Michael Joseph Jackson Jr.,
mejor conocido como Prince. Ese parto fue extraño desde el principio. Ambos padres cortaron el cordón umbilical, pero horas más tarde el niño fue trasladado a cuidados intensivos. Michael lo llevó directamente a Neverland, mientras Debbie se recuperaba lejos, en la casa de un amigo. Pasaron 6 semanas para que volviera a verlo, y cuando lo hizo, fue más una sesión de fotos que un reencuentro maternal. Ese patrón se repetiría: imágenes públicas de una familia perfecta y detrás una realidad fría y distante. Varios empleados de Neverland recordaban a Debbie como una visitante ocasional, alguien que aparecía poco, que sonreía frente a la cámara y desaparecía después. Una de las niñeras llegó a confesar que solo la vio 3 veces en años de servicio. Todo parecía diseñado para un guión mediático, no para la vida cotidiana. Y aún así, en noviembre de 1997, la noticia volvió a sacudir al mundo. Debbie estaba embarazada otra vez. Esta vez sería una niña, Paris. El nombre, según dijeron, evocaba la ciudad donde supuestamente fue concebida. Pero lo cierto es que la llegada de esa segunda hija coincidió con un torbellino de rumores mucho más incómodo. Michael había sido visto en varias ocasiones con su exesposa Lisa Marie Presley. Londres, Los Ángeles, Sudáfrica. Las imágenes circulaban y los comentarios crecían. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Había reconciliación? En medio de ese ruido, Debbie intentó mostrar calma. Dio entrevistas asegurando que no había celos ni problemas, pero soltó una frase reveladora. Lo más importante para ella era la amistad con Michael, y si el matrimonio ponía en riesgo esa relación, prefería dejarlo ir antes que destruir ese vínculo. Una confesión que decía más de lo que parecía, pues dejaba claro que su unión no era convencional, que la prioridad nunca fue la pareja, sino sostener una relación atípica, casi como un acuerdo tácito entre 2 soledades. El 3 de abril de 1998 nació Paris. Michael, en un arranque de sobreprotección, no permitió que nadie más cargara a la niña durante sus primeras horas de vida. La llevó a casa directamente, con un celo casi animal. Debbie, por su parte, más tarde confesaría que ese control absoluto fue lo que terminó de fracturar su papel en la vida familiar. Ella ya no tenía función. Ese segundo embarazo fue complicado y dejó a Debbie imposibilitada de tener más hijos. Sin saberlo, esa circunstancia marcaría el final de su matrimonio. Para Michael, ya estaban sus herederos. Para Debbie, el sentido de su presencia se había desvanecido. En 1999, el divorcio se firmó con rapidez. La custodia total fue para él, y a cambio, ella recibió una cifra millonaria y la obligación de mantenerse al margen. Pero esa no fue la última vez que el mundo escuchó de ella. Años después, con la repentina muerte de Michael, su nombre regresaría a los titulares, arrastrado por rumores aún más polémicos, que no era la madre biológica de los niños, que todo había sido un montaje médico, que detrás había donantes y secretos clínicos. Historias que la persiguieron y que nunca terminaron de apagarse. Lo inquietante es que, más allá de los millones y las especulaciones, lo que ella aceptó fue desaparecer. Firmar papeles para quedar en la sombra, sabiendo que sus hijos crecerían sin su presencia. Un acto que para algunos fue frialdad absoluta, para otros, una forma de sacrificio. Y ahí está la pregunta que aún divide a muchos. ¿Debbie Rowe fue una mujer calculadora o una víctima de un arreglo imposible? Tras el divorcio, Debbie Rowe desapareció de la escena pública. Michael se quedó con los niños y con la narrativa que más le convenía. Él era el padre absoluto, el único rostro de la familia. Para muchos, Debbie era apenas una sombra, la mujer que prestó su vientre y luego se esfumó. Sin embargo, esa desaparición no fue gratuita. Hubo acuerdos económicos que incluían sumas millonarias y un pacto de silencio casi hermético.
Los documentos filtrados con el tiempo hablaban de casas compradas a su nombre, pensiones anuales y cláusulas que la obligaban a mantenerse lejos de los reflectores. Esa distancia alimentó rumores cada vez más extraños, que no era la madre biológica, que había donado solo su cuerpo, que incluso los óvulos venían de otra mujer. El misterio se amplificó con la figura del doctor Arnold Klein, dermatólogo y confidente de Michael, señalado por algunos medios como posible padre biológico. Ni él ni Debbie confirmaron nada, pero las dudas ya estaban sembradas. Cuando Michael murió repentinamente en 2009, el dolor colectivo se mezcló con una avalancha de preguntas. Entre ellas, la más incómoda: ¿quién tenía realmente derecho sobre los hijos? Debbie reapareció en medio de ese huracán, ya no como la mujer invisible, sino como un nombre clave en la custodia de Prince y Paris. La familia Jackson intentó minimizarla, pero los abogados recordaban que ella seguía siendo la madre legal. En ese punto, la relación con sus hijos era casi inexistente. Prince apenas la reconocía. Paris tenía recuerdos difusos. Para ellos, su madre era más un rumor que una presencia. La propia Paris, años más tarde, reconocería que en su infancia no entendía siquiera quién era Debbie. A veces le preguntaba a Michael y él respondía con evasivas, como si bastara con decir un nombre para resolver un enigma. El reencuentro con Paris ocurrió en un contexto doloroso. La pérdida de Michael había dejado a la familia deshecha y a la prensa convertida en una máquina insaciable de titulares. Paris, apenas adolescente, se vio atrapada entre cámaras, juicios y acusaciones. En medio de esa tormenta, Debbie regresó, no como madre de telenovela, sino como una figura que intentaba armar desde cero una relación que nunca existió. Ese vínculo fue creciendo poco a poco, con encuentros tímidos, llamadas y fines de semana compartidos. Lo curioso es que Paris no la veía como madre en el sentido tradicional. Ella misma lo dijo en entrevistas. Había tenido muchas figuras maternas, pero Debbie llegó tarde, cuando ya no buscaba una guía, sino una compañera. Y, paradójicamente, eso fue lo que funcionó. La relación con Prince fue distinta, más fría, más distante. Él mismo admitió que no tenían una conexión profunda. No había odio, pero tampoco cercanía. Como si los lazos de sangre no bastaran para fabricar afecto. Una verdad incómoda que mostraba el costo real de los acuerdos firmados años atrás. Mientras todo esto sucedía, Debbie seguía siendo observada con lupa. Cada paso suyo era interpretado como cálculo, como estrategia para sacar provecho. Pero hubo un episodio que cambió la percepción pública. En 2016, anunció que padecía cáncer de mama. El diagnóstico la obligó a enfrentar la enfermedad con quimioterapia, cirugía y un miedo que no se disfraza con dinero. Esa noticia removió a muchos. Paris, que hasta entonces la trataba con distancia, se acercó. Una fotografía lo resumió todo. La hija abrazando la cabeza rapada de su madre. Un gesto simple que transmitía más que 1000 comunicados. En ese abrazo estaba la reconciliación que nunca habían tenido, la oportunidad de empezar de nuevo en un momento límite. Debbie, con ironía, decidió bautizar su peluca con el nombre de Úrsula. Se reía de sí misma, de la crudeza del tratamiento, de la idea de que la feminidad dependiera del cabello. Esa actitud sorprendió. La mujer a la que todos veían como fría se mostraba vulnerable, humana, capaz de reír en medio del dolor. Y esa imagen, lejos de los contratos y de las polémicas, conmovió incluso a quienes nunca la habían defendido. Al terminar el tratamiento, Debbie no solo recuperó la salud, también algo más valioso: el vínculo con su hija. Paris ya no la veía como la extraña de las fotos antiguas, sino como una mujer real, con defectos y con cicatrices, que al fin estaba presente. Ese reencuentro sería definitivo para ambas, aunque todavía quedaban sombras que nadie había aclarado, porque la gran pregunta seguía abierta. ¿Qué papel jugó realmente Debbie en la vida de Michael y de sus hijos?
¿Fue un acuerdo frío disfrazado de matrimonio o una historia de amor retorcida por la presión mediática? La respuesta nunca ha sido clara, y quizá por eso sigue atrapando la atención del mundo. Después de la enfermedad y la reconciliación con su hija, Debbie intentó rehacer su vida lejos del ojo público. Lo inesperado vino en 2014, cuando anunció su compromiso con Mark Schaffel, un viejo conocido del entorno de Michael. La noticia cayó como bomba porque Mark no era un extraño. Había trabajado de cerca con Jackson en Neverland, había manejado grabaciones privadas y, para colmo, su pasado como director de cine para adultos salió a la luz apenas se hizo público el compromiso. La ironía era cruel. La mujer que durante años fue señalada por no encajar como esposa del ídolo, ahora se iba a casar con un hombre cuestionado por la prensa. Algunos lo vieron como una traición a la memoria de Michael, otros como una segunda oportunidad para Debbie. Schaffel no negó su historia ni su oficio anterior. Al contrario, lo admitió con naturalidad. Aseguró que su relación con Debbie era auténtica y que, incluso, Jackson habría aprobado el vínculo. El público, sin embargo, no le creyó tan fácilmente. Esa relación no prosperó mucho tiempo, pero puso de nuevo a Debbie en los titulares, recordándole al mundo que su vida nunca estuvo libre de polémica. Aún así, mientras los medios escarbaban en el pasado de Schaffel, ella enfrentaba un desafío mucho más serio: el cáncer de mama. En 2016 lo anunció sin rodeos. Se había sometido a una cirugía y debía empezar quimioterapia. La noticia, por primera vez, no giraba en torno a Michael ni a los hijos, sino a ella misma. La imagen de Debbie con la cabeza rapada y su hija Paris abrazándola se volvió un símbolo inesperado de unión. En ese gesto, miles vieron a una madre y a una hija que, pese a todo, estaban logrando lo que nunca habían tenido: cercanía. Paris lo compartió en redes y la respuesta fue masiva, con mensajes de apoyo y oraciones. La mujer que por años fue reducida a un contrato y a un rumor, ahora era vista como alguien humano, frágil y al mismo tiempo fuerte. Debbie se permitió incluso bromear. Llamó Úrsula a su peluca y dijo en entrevistas que aunque la quimioterapia intentaba arrancarle su feminidad, ella seguía siendo mujer, seguía siendo Debbie. Esa ironía, usada como escudo, rompió la imagen distante que el público tenía de ella. Por primera vez, no aparecía como la figura fría que había desaparecido tras el divorcio, sino como alguien que enfrentaba el miedo con dignidad y con humor. Al concluir su tratamiento en 2017, Debbie confirmó que estaba en remisión. No lo gritó a los cuatro vientos ni buscó portadas. Simplemente lo dijo en voz baja, casi como quien comparte una noticia personal con un círculo íntimo. Ese silencio fue interpretado de otra forma. Ya no buscaba justificar nada. Ya no tenía que explicar sus decisiones pasadas, ni sus ausencias. Ese capítulo redefinió su relación con Paris. Ya no se trataba de reconstruir una infancia perdida, sino de convivir como dos mujeres adultas que aprendían a conocerse. Paris, que para entonces ya se había lanzado al mundo del arte, invitaba a su madre a sus conciertos con The Soundflowers. En más de una ocasión se vio a Debbie sonriendo en el público, orgullosa, relajada, como si por fin hubiera encontrado su lugar. Mientras tanto, Prince mantenía una relación más distante, pero respetuosa. Compartía mensajes de apoyo durante la enfermedad de su madre y mantenía informados a los seguidores sobre su estado de salud. No era una relación de confidencias, pero tampoco de rencor. Simplemente, dos caminos paralelos que se cruzaban en momentos importantes. Y aunque la enfermedad marcó un antes y un después en la forma en que el público la veía, quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué tan cierto fue todo lo que se dijo de sus hijos? Porque incluso después de años, seguían circulando teorías sobre óvulos donados, contratos clínicos y la participación del Dr. Klein. Debbie desmentía con firmeza, pero la duda nunca desapareció del todo.
ese misterio sigue siendo parte de su historia. Para algunos, ella fue solo un puente entre Michael y la paternidad. Para otros, fue una mujer atrapada en un trato imposible. Y la verdad, quizás, se encuentra en un punto medio, en esa zona gris donde lo personal y lo mediático se mezclan sin remedio. Hoy, lejos de los reflectores que alguna vez la persiguieron con saña, Debbie Rowe vive en un rancho de caballos en Palmdale, California. Un paisaje desértico, silencioso, que contrasta brutalmente con el ruido ensordecedor de su pasado. Entre establos y amaneceres polvorientos, encontró la calma que nunca tuvo al lado de Michael. Esa imagen, la de una mujer en botas de campo acariciando un caballo, parece irónica si recordamos que hace décadas fue señalada como protagonista de una de las historias más mediáticas del siglo. El rancho no es solo un refugio, también es un símbolo. Ahí Debbie trabaja con animales, los cuida, los entrena, como si buscara en ellos una compañía menos cruel que la de los humanos. Muchos dicen que su carácter reservado se acomoda a esa vida de campo. Pocas palabras, mucha rutina y un contacto con la naturaleza que le permite alejarse de la sombra de Jackson. Apenas 1 hora la separa de Los Ángeles, donde vive su hija Paris. Esa cercanía ha permitido un contacto frecuente. No son las visitas protocolares de antes, sino encuentros auténticos, sin cámaras de por medio. Paris, convertida en artista, suele invitarla a sus conciertos. Debbie asiste como cualquier madre orgullosa, aplaudiendo en medio del público, compartiendo incluso con músicos que años atrás jamás habría imaginado conocer. La prensa llegó a captar una imagen reveladora. Debbie charlando relajada con Chris Brown tras un concierto. Una postal impensada en los años 90, cuando su único vínculo con el mundo artístico era Michael. En entrevistas recientes, Debbie ha dejado frases que sorprenden por su honestidad. Admitió que nunca soñó con ser madre, que lo hizo por amor a Michael y por un deseo suyo de complacerlo. Nunca quise ser famosa, solo quería estar cerca de él, porque nadie lo entendía como yo. Esa confesión, sencilla y brutal al mismo tiempo, resume el dilema de su vida. Entregarse a un hombre al que veía roto, aun cuando eso significaba traicionar sus propios deseos. Con los años, esa renuncia la marcó. No fue la madre convencional, tampoco la esposa modelo. Fue una mujer atrapada en un guión escrito por otros, que aceptó papeles secundarios a cambio de permanecer, aunque fuera un instante, en la vida del hombre que idolatraba. Su historia no tiene los tintes románticos que muchos quisieron inventar. Más bien está llena de silencios incómodos, de contratos, de distancias. A pesar de todo, hay un aspecto que nadie puede negar. Debbie sobrevivió. Resistió la tormenta mediática, la enfermedad, la separación de sus hijos y las sospechas que aún la rodean. Y hoy, cuando se la observa entre caballos y arena, pareciera que por fin alcanzó una paz que nunca tuvo en el centro del huracán. El gran misterio sigue sin resolverse. ¿Fue Michael realmente el padre biológico de Prince y Paris? ¿Hubo participación de donantes, médicos, acuerdos que nunca se revelaron? Las respuestas quedaron atrapadas en confidencialidades legales y en la propia decisión de Debbie de no dar más explicaciones. Ese silencio, que durante décadas fue visto como frialdad, ahora se percibe como un acto de resistencia. Elegir no entregar más piezas de una historia que el mundo se empeñó en diseccionar. Lo más intrigante es que, a diferencia de muchos que buscaron fama aprovechándose de la figura de Jackson, ella se retiró. No escribió libros explosivos, no vendió entrevistas exclusivas a cambio de millones. Su silencio fue absoluto. Esa actitud desconcierta. ¿Es dignidad o miedo? ¿Es estrategia o simple cansancio? Tal vez sea todo a la vez. La paradoja de Debbie Rowe es que fue pieza clave en la vida del hombre más famoso del planeta, pero ella misma nunca quiso estar en el centro. Una figura secundaria que, sin proponérselo,
se convirtió en la depositaria de secretos que aún hoy despiertan curiosidad. Su nombre no está grabado en discos de platino ni en premios, pero sí en la historia íntima de un mito que parecía inalcanzable. El tiempo convirtió a Debbie en una figura extraña, demasiado cercana al ídolo para ser ignorada, pero demasiado incómoda para ser aceptada del todo. Esa contradicción la persigue hasta hoy. No es Lisa Marie Presley, la heredera de una dinastía musical. No es Catherine, la matriarca Jackson, ni mucho menos una fanática anónima. Es la mujer que estuvo en medio de todo, con un pie en la intimidad de Michael y otro en el anonimato absoluto. Ese lugar ambiguo también la protegió. Mientras otros ex colaboradores de Jackson buscaron lucrar con libros, documentales y entrevistas exclusivas, Debbie se mantuvo al margen. Su silencio la convirtió en un enigma. ¿Callaba por lealtad, por miedo, o simplemente porque ya no le interesaba el ruido? Esa reserva le dio un aire casi desafiante. En un mundo donde todos querían hablar, ella prefirió callar. Lo curioso es que, pese a las teorías y acusaciones, nunca se demostró que hubiera mentido. Concedió pocas entrevistas, siempre medidas, siempre incómodas, y jamás negó que aceptó un acuerdo frío y técnico con Michael. Esa franqueza brutal, sin adornos, es lo que incomoda. Una mujer diciendo, sí, fue un trato, pero fue nuestra decisión. Esa frase que a muchos les parece insensible, quizás sea la más honesta de toda la historia. Lo que sí cambió con el paso de los años fue su relación con Paris. Ambas construyeron un vínculo que, aunque tardío, hoy parece sólido. Se llaman, se visitan, se acompañan en conciertos y proyectos. No buscan fingir lo que no fue. Paris no trata de recuperar una madre de infancia, y Debbie no finge haber estado siempre. Se relacionan desde la adultez, como dos mujeres que se reconocen en sus heridas y en sus rarezas. Esa dinámica abrió una nueva etapa para Debbie. No la de la esposa de, ni la de la madre biológica en duda, sino la de una mujer que, a sus 60 y tantos años, puede vivir sin justificar cada decisión tomada décadas atrás. Desde su rancho observa cómo su hija se abre paso en la música, y aunque a veces los medios intentan arrastrarla de nuevo a los viejos rumores, ella simplemente los deja pasar. La antítesis es brutal. Mientras Michael buscaba ser eterno, Debbie eligió volverse invisible. Él levantaba escenarios con luces cegadoras. Ella eligió establos polvorientos. Él fue la voz que todo el mundo quería escuchar. Ella la mujer que cayó cuando todos esperaban un escándalo. Esa oposición es lo que hace su historia tan incómoda y fascinante al mismo tiempo. Aún así, la sombra de Michael la acompaña siempre. Cada vez que Prince o Paris aparecen en medios, cada vez que un documental revive las polémicas, su nombre vuelve a circular. Ella no lo busca, pero tampoco puede evitarlo. Es el precio de haber sido parte de la vida del rey del pop. Y aunque el mundo insiste en preguntarse si sus hijos son realmente suyos, si hubo donantes o contratos más turbios de lo que se dijo, lo cierto es que Debbie carga con la versión más íntima de esa verdad, y eligió no compartirla. Quizá por eso su figura genera tanto debate. No hay confesión definitiva, no hay cierre, solo silencio. Ese silencio, lejos de debilitarla, la ha convertido en una especie de guardiana involuntaria. Porque mientras no hable, todo son suposiciones, y en esa neblina de dudas, la historia sigue viva, alimentando la curiosidad de generaciones enteras. La vida de Debbie Rowe, vista desde fuera, parece un rompecabezas con piezas que nunca terminan de encajar. Fue esposa, fue madre, fue invisible, y de pronto, volvió a ser necesaria. Pasó de las portadas de tabloides a la rutina de un rancho en el desierto, y de ahí a sostener la mano de su hija en un hospital. Siempre entre extremos, como si su destino estuviera condenado a oscilar entre la luz abrasadora y la sombra más absoluta. Lo más impactante es cómo, pese a todos los contratos,
rumores y acusaciones, su historia nunca se sintió completamente dicha. Cada revelación parecía abrir una nueva pregunta. ¿El matrimonio en Australia fue una improvisación romántica o una jugada de relaciones públicas? La promesa de darle hijos a Michael nació de la compasión o de un pacto silencioso. Su distancia con Prince y su cercanía tardía con Paris fueron elecciones propias o consecuencias inevitables de acuerdos que nunca pudo controlar. En el fondo, lo que más duele de su relato no es la polémica, sino la humanidad detrás de ella. Porque Debbie nunca fue una estrella, nunca buscó reflectores y sin embargo terminó cargando con un papel imposible: ser la mujer que le dio hijos al hombre más famoso del mundo y después desaparecer como si nada. Un rol que nadie en su sano juicio aceptaría, pero que ella asumió convencida de que así ayudaba a Michael. Hoy, a los 66 años, se le puede ver acariciando caballos bajo el sol californiano. Ya no hay flashes, ya no hay periodistas persiguiéndola. La mujer que alguna vez fue acusada de fría y calculadora, ahora parece simplemente alguien que eligió la serenidad después del caos. Y tal vez ahí esté el verdadero giro de su historia. No terminó con un escándalo, sino con un silencio elegido. Ese silencio, paradójicamente, es lo que la mantiene vigente, porque mientras no hable, mientras no entregue todas las respuestas, su nombre seguirá rondando las conversaciones sobre Michael Jackson, no por lo que gritó, sino por lo que nunca dijo. Y en ese misterio radica su fuerza. La capacidad de dejar a todos con la duda, de recordarnos que incluso en la vida del mayor ídolo pop hubo secretos que solo una mujer conoce. Quizá por eso, cada vez que vemos a Paris sobre un escenario o a Prince en entrevistas, surge la misma reflexión. Detrás de ellos hubo una madre que no fue madre en el sentido convencional, pero que estuvo presente de maneras que el mundo no siempre entendió. Debbie Rowe no buscó gloria. Buscó cercanía con un hombre que parecía imposible de comprender. Y esa decisión, con todas sus contradicciones, la convirtió en un personaje clave de una historia que todavía hoy nos persigue. Porque hay verdades que hieren más cuando se callan. Y ella, con su vida a medias contada, nos recuerda algo brutal. A veces, el mayor acto de amor no es lo que se dice frente a todos, sino lo que se guarda en silencio, aunque ese silencio te consuma por dentro.